para cambiar. ¿Entendido? Y entonces decimos que la flor representa una fase especial en el ciclo de la planta, expresándose plenamente su individualidad y su cualidad esencial. Es lo que decíamos, que es la parte más energética, porque en la flor se encuentran las fuerzas reproductivas de las plantas, es donde se produce el crecimiento vegetativo y después se transforma en el potencial de vida que es la semilla. A través de la semilla se propaga esa planta o esa flor, o se mantiene en la información que va a ser esa flor dentro del universo, dentro de la naturaleza. Es decir, que en la flor tenemos todas las propiedades cósmicas y la planta produce a través de los colores, las texturas y las fragancias la expresión creativa del alma de la naturaleza. Es decir, que a través del color, porque también después acá también vamos a aplicar lo que tiene que ver con el yin y el yang y los 5 reinos, a través del color, a través del aroma, a través de la forma de los pétalos, de la cantidad de pétalos, etcétera, etcétera. Generalmente hay flores que tienen 5 pétalos y que corresponde también con uno de los 5 reinos. Ella está pasando la información que el cosmos, el universo, tiene para que nosotros realicemos el camino o aquello que nosotros tenemos que realizar para hacer nuestra evolución en esta etapa de crecimiento. ¿Entendido? Entonces, cuando preparamos una esencia floral, estamos permitiendo que el alma de la naturaleza se exprese y se conecte con el alma humana. ¿Entendido? La esencia floral es entonces un instrumento para que la naturaleza ayude al hombre en su dolor como en la búsqueda de la verdad. Acá también tenemos que hablar de equilibrio cuando el paciente, o cuando el individuo humano sigue la trayectoria, el camino, o sigue lo que tiene que seguir, no se enferma. Si sale de ese camino o de esa de lo que se le impuso como función dentro de esta vida, vamos a decir, o de este desarrollo del individuo, sale de ese proyecto de vida que tenemos, la flor sirve para que encamine y que retome el proyecto que dejó. Entonces, al retornar a su proyecto, el paciente se cura. ¿Entendido? Entonces decimos que los florales son remedios energéticos naturales, muy eficaces, y que cuando los tomamos o al tomarlos, producimos dentro del individuo la movilización de aquella emoción que tenemos como información para realizar o corregir los sentimientos que muchas veces están sofocados, o las vivencias y las percepciones nuevas que tenemos que realizar para hacer ese proyecto. ¿Entendido? ¿Se entiende, no? La flor sirve como instrumento de la naturaleza o de la energía cósmica para que el individuo, como núcleo energético, realice la evolución que tiene que realizar. ¿Está? Tan fácil como eso. Y entonces decimos, vamos a seguir a esto, que el hombre debe de cambiar la perspectiva de ver el mundo que lo rodea, y ese cambio va a producir en el hombre el argumento que rige su vida, es decir, el argumento como proyecto de vida. Cuando el paciente reconoce que ese es el proyecto de vida, lo va a realizar libremente. Mientras él no reconozca cuál es su proyecto, no lo va a realizar, y van a aparecer en él emociones encontradas entre lo que hace y lo que tiene que realizar. ¿Se entiende, no? Y ahí es donde se empiezan las luchas internas y externas que muchas veces nosotros hacemos durante 20, 30, 40 años. Realizamos un proyecto que no es el que nosotros o que el cosmos tenía preparado para nosotros. Por eso nos frustramos, por eso llegamos a un punto. Veo que a veces hay gente que llega a los 40, a los 50 y dice, pero yo qué estoy haciendo acá. Deja todo y arranca de nuevo y empieza de cero. Porque tiene otro tiempo, primero reconoce que lo que está haciendo no era lo que tenía que hacer, y tiene su tiempo de ahí en adelante para realizar
su proyecto. ¿Entendido? El proyecto, ¿quién te lo da? La energía cósmica. Pónganle en dioses, pongan el nombre que quieran. Pero nosotros nos dan la información, nosotros tenemos como un canal que realizarla. No la realizamos, nos enfermamos. La flor nos vuelve ese proyecto. ¿Tá? Entonces, los fundamentos de las esencias florales. No quiero devorar más porque faltan hierbas, pero tenemos que decir que el hombre tiene un alma que es lo que lo representa. El alma tiene una función rectora y ella es la que dirige y ordena la vida que tenemos que realizar. Pero también la esencia de lo que somos o la naturaleza de lo que somos es consecuencia de que esa chispa del Todopoderoso nos llegue, es decir, nos da la información y nosotros la proyectamos en nuestro proyecto de vida. Entonces, piensan que lo que se denomina nuestro ser divino, nuestro ser superior o nuestro ser real es el que nos da el carácter que poseemos dentro del alma. ¿Se entiende, no? Por eso cada cual, y acá cuando hablamos de esencias florales, por eso se complica que es un curso de un año, porque tenemos que hablar de las personalidades. Cada flor tiene una personalidad que representa y cada individuo tiene una personalidad que es la que se proyecta en exacto. La flor que representa a ese individuo es la flor que generalmente tenemos que mantener. ¿Para qué? Porque también tenemos a las esencias florales como remedios preventivos. Ayudamos a que el individuo se conecte con su personalidad, reconozca qué es lo que tiene que realizar y se proyecte en su evolución. ¿Entendido? Y después tenemos flores que acompañan a ese ramo de flores que los llevan a superar las cosas que lo desarmonizaron, que lo desequilibraron, pero no solo hablamos de síntomas, sino que hablamos de emociones encontradas o no, que no nos están permitiendo realizar lo que tenemos que realizar. ¿Tá? Siempre estamos hablando de armonía, ¿tá? Que tenemos que volver al proyecto, tenemos que volver al camino, tenemos que volver al Tao. El Tao está formado por el Yin y el Yang es el que maneja nuestra vida. ¿Entendido? Entonces decimos que justamente el alma es lo estructurante de nuestra vida y con esas particularidades guía nuestra evolución inmortal en transformaciones y parte de un todo, y ese todo es la energía universal, la energía cósmica que nos da el proyecto. Entonces decimos que el conflicto entre el alma y la personalidad es la que causa la enfermedad o la infelicidad. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo curamos la enfermedad? Yo voy achicando, pero se entiende, ¿no? ¿Sí? No quiero atosigarlo con tanta cosa, pero ¿se entiende? Todo clarito. ¿Sí? Bueno, gracias, Cristina. Decimos que el enfoque terapéutico creado tiene la doble condición de ser holístico y de ser clínico. Holístico, porque su estructura responde a una concepción preliminar e integral del hombre y de su relación con el universo. Volvemos a lo mismo. El individuo como núcleo energético que está en combinación con la energía universal y en combinación con el resto de los seres. Y en combinación con la naturaleza que lo rodea. Y clínico porque brinda enfoques o instrumentos de trabajo orientados a cumplir con los objetivos del tratamiento floral. El tratamiento floral, como cualquiera de las otras manipulaciones o técnicas de la medicina china, ayuda a aliviar el dolor, a hacer la introvisión, la concientización y lograr la individualizar. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. El paciente tiene que reconocer que está enfermo. A partir de eso empieza a buscar los instrumentos que lo vuelven al estado de salud. ¿Tá? Sea lenta o rápidamente, va a depender de la evolución que realice el hombre, de cómo reconoce rápidamente el error y cómo lo corrige. ¿Entendido? Entonces volvemos a decir, que ya lo hemos dicho estos días, que el terapeuta es el instrumento, como son las esencias florales, para que corrija lo que tenga que corregir, vuelva a su proyecto de vida y evolucione en esta etapa. ¿Entendido? Entonces, si se alivia el dolor, que es el objetivo básico, también no podemos perder de vista que el paciente debe aprender el sentido de su dolor para que éste adquiera valor terapéutico. Debe reconocer que ese dolor es porque le está pasando algo o es porque no está realizando algo y lo tiene que corregir. El dolor es
un síntoma alarma que nos dice algo está pasando, pone atención, por algo me duele, por algo cuando me muevo, por algo tengo que cambiar. Esa emoción que es la que me produce el dolor. Sí. Lo que pasa con un paciente, que llega un paciente que dice que se hizo todas las terapias, que se hizo por tiempo una cosa, otra, te llega... Por algo llegó a ti. Vos tenés que hacer la historia clínica y aconsejarle hacer tal cosa. Si él tuvo una mala experiencia, si él quiere seguir contigo, tiene que darte la oportunidad de que tú realices la técnica con él. Y si no, dentro de todo lo que nombró, si tú conoces, por eso siempre es interesante saber muchas técnicas, porque la suma de técnicas mejora los resultados. Entonces, bueno, ¿nunca probaste con esto? Bueno, mira, fundamentalmente las esencias florales, yo siempre le doy ese concepto a los terapeutas que no son médicos, porque vos no podés medicar, ni poder sacar medicación. Entonces, con la esencia floral, que es un medicamento, bien dije, natural, que vos lo podés recetar, lo hagas tú o lo haga otro terapeuta, vos podés lograr que el paciente se cure a través de ese medicamento natural. Es como cuando le mandás, si tenés mala digestión, tomate un tecito de manzanilla, si tenés arteriosclerosis, tomate un té de mancera. ¿Se entiende, no? Porque son cosas que las traemos de antes, que las traemos de mucho antes. ¿Tá? Nosotros estamos retomando un conocimiento que lo traemos de antes. Por eso nuestras abuelas tenían un conocimiento que quién se lo daba, de generación en generación, porque era efectivo, porque alguien comprobó y eso se mantuvo igual que la medicina china. Más de 5.000 años de medicina que hasta el día de hoy es efectiva. Porque ¿cuándo nos damos cuenta que es efectiva? Cuando empezamos a probar en nosotros o cuando los pacientes empiezan a reconocer los cambios que realizamos. ¿Entendido? Y una de las cosas, ¿sabes qué puede pasar ahí? Que no es que las técnicas fueron malas quien las aplicó. Exacto, pero no se lo podemos decir tampoco. Ayer o anteayer, que no es que la medicina china sea mala. Es mala que la aplicó la técnica. Entonces, ¿cómo superas eso? Que hay que rever al paciente y cambiar el tratamiento. Tenés que cambiarle el discurso al paciente. No, sí. Darle la confianza necesaria para que confíe en tú. Y que tú le digas, agachate, sentate, ponete patas para arriba. ¿Me entendés? Y vos lo hagas porque sabés que le va a hacer bien. Pero, ¿qué pasa? Eso es uno de los conceptos de la medicina china también, y de la medicina bien aplicada, porque también tendríamos que aplicarlo en la medicina moderna. Cuando un paciente viene, cualquiera sea el síntoma, por más insignificante que nos parezca a nosotros, una uña encarnada no puede caminar, no se puede calzar. Tiene que estar calzado porque tiene que estar vestido, etc. Es lo más importante que le pasa al paciente. Entonces, dentro de lo que tú le ofrezcas como terapia ese día, tenés que calmarle eso. Si es recomendable que vaya a un buen pedículo o a un buen podólogo que corrija eso, o a un buen médico o que cambie el calzado, lo que sea, el tipo te tiene que tomar confianza que vos le das 2 o 3 cosas y que esas 2 o 3 cosas le cambien la vida. Después hay que ver por qué tiene la uña encarnada, por qué está pisando mal, por qué se calza mal, por qué... ¿Se entiende lo que digo? Si nosotros pisamos mal es porque estamos mal parados. Lo que pasa es que uno no lo ve. Tenemos que cambiar un poquito el discurso de la medicina occidental y decir, no, estás mal parado, estás mal equilibrado, estás parado, desequilibrado, te vienen las patologías de columna. ¿Se entiende, no? O estás enfrentando mal una situación, entonces, enfrento una situación así, vos vas a una entrevista y estás así, ya perdiste. Tenés que mirarlo de frente a la misma altura que el paciente. Por eso hay gente que se pone más alto y uno más bajo, porque te tiene como inferior. Ahora, cuando tú te enderezas y le hablas de igual a igual, el otro te respeta. ¿Se entiende lo que digo? Y como eso hay montones de ejemplos, ¿no? No sé si quieres dar alguno de ahí. ¿Entendido? Pero lo fundamental, volvemos a decir, el dolor y la enfermedad se toma como un amigo, no como un enemigo. Y a través de la enfermedad, reconocer que se está enfermo y cómo lo corregimos entre todos. ¿Entendido? No. Entonces decimos que los fundamentos de este enfoque pueden sistematizarse en los siguientes puntos. Primero, la prevención, no sé cuánto estamos, Daniel, hablamos un poquito más y nada más, porque ya más o menos les quedó claro cuál es el sistema, ¿no? La prevención y la curación de la enfermedad se logra descubriendo la causa, volvemos a repetir. Se erradica la causa, se corrige el defecto. No se deben tener en cuenta la naturaleza de la enfermedad, sino el paciente que la aporta, lo que yo le decía. Viene con una uña encarnada, eso es lo fundamental para él.
va a ser una persona feliz. Después vemos todo lo demás, ¿entendido? La cura debe estar orientada a restablecer la armonía entre el alma y la mente, eliminar la verdadera causa de la enfermedad y finalmente utilizar los medios físicos necesarios para completar la curación, sea masaje, sea digitopresión, sean esencias florales. ¿Entendido? La salud de la humanidad va a depender de la comprensión por parte de los hombres de los principios que rigen el universo. Somos a imagen y semejanza del universo. Nosotros atacamos a la naturaleza responde con terremotos, lluvia, inundaciones y todo lo demás. El hombre corta los árboles, la naturaleza se queja. De este modo, dice, el terapeuta debe ayudar a los que sufren a conocer esta verdad e indicarle la enfermedad. Entonces, el criterio de curación no debe ser la eliminación de los síntomas, sino que el cambio de perspectiva del sujeto enfermo y recuperar la paz mental y la felicidad interna. Es decir, que uno de los parámetros justamente de la medicina china, que nosotros las emociones nos enferman la parte física. Generalmente lo primero que se ve es lo físico. Entonces hay que recuperar, hay que hacer la racionalización de esa enfermedad para podernos curar. A veces la curación es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Muchas veces tenemos que estar en una quietud o en un estado que podamos escucharnos nosotros para poder reconocernos, para poder corregir los errores y después dar la imagen. Y la imagen que tenemos que dar, que lo que decimos es lo que hacemos y lo que hacemos es lo que decimos. Que eso a veces es muy difícil. Y cortito, entonces le digo que el método de las esencias florales es el método solar, es decir, que la preparación, no voy a poner más, es colocar justamente la flor elegida en un recipiente transparente, porque así los rayos solares entran por todo el sistema, tratar de cortarlas al amanecer, en las primeras horas del día, que tengan todavía sus gotitas de rocío, porque también el rocío comunica información, la mano tocarlo lo menos posible, cortarla con la mano en lo posible y no con una tijera, el corte de la tijera del metal, colocarla en el agua con 4 horas de sol aproximadamente, eso después se trasvasa, se deja la flor, el líquido, la misma cantidad de líquido que nosotros conseguimos, se pone de una buena bebida que esté más o menos en los 42 grados y eso se guarda, se estaciona unos 15 días y de esa esencia abuela se hacen las manos. 2 gotas de esa esencia en 28 centímetros, 30 centímetros de esa misma bebida es la que hace la madre y después el ramo de flores de cada paciente es tomar 2 gotas de 5 o 6 flores para formar lo que el paciente toma dentro de agua sin gas. Se le pone también a algunas personas, algunos terapeutas ponen 1 centímetro de licor, generalmente en niños, en alcohólicos y en personas mayores no se usa licor. En general no es necesario porque se mantiene perfectamente, porque si está bien tomado dura entre 10 y 15 días un frasco y si está un poquito más, si es un agua sin gas conocida, no sirve el agua destilada porque saca propiedades al agua, ya está. Entonces, ¿cuál es la proporción de agua y alcohol? O sea, después que tenés el agua... La cantidad de agua es la misma que pones de alcohol. Preparas medio litro. Se coloca en un recipiente, una botella oscura, en un lugar que no sea húmedo, un lugar bien cuidado, bien tapado. Eso se deja aproximadamente 15 días y después ya está. La información del floral que nos comunicó la naturaleza se vuelca en esa agua con alcohol, que el alcohol lo que hace es mantener que esa agua no se pudra, no se eche a perder o no tenga gérmenes, ¿entendido? Siempre se eligen flores donde no haya, elegir las flores, si uno las planta, saber que en la plantación que se hace no hubieron tóxicos ni medicamentos, etcétera, etcétera. Y si se recoge donde haya menos polución y donde esté mayor cantidad para poder elegir las mejores flores. Las mejores flores nos van a dejar mejor información y eso va a ser el remedio floral. Y lo dejo con el dibujito de las flores. ¿Está? Eso no. Fitoterapia. Eso es castaño de la India. Castaño de la India.
Disculpe la demora. No pasa nada. Vamos a seguir un poco en el último camino de las plantas, lo único que ahora mirándolo, raíz, tallo, hojas, semillas, flores también, pero ya con la idea de tisanas, infusiones, lociones, tinturas. Y cuando hablamos de fitoterapia, vamos a ver algunas leyes que existen en nuestro país, aunque no se cumplen, y luego damos los usos desde un punto de vista popular, desde un punto de vista científico, que hay un gran desarrollo al día de hoy de estudios de herboristería a nivel tecnológico, que dice que muchas de esas indicaciones populares no tienen sentido, más estarían contraindicadas. Y luego, además, la planta desde el punto de vista de la medicina china, o sea, hablamos tal planta que estimula el canal de hígado, el canal del pulmón, o lo bloquea, o produce una energía caliente, una energía fría, una mirada para redondear todo ese concepto de la fitoterapia. Si no nos quedamos en la indicación que podemos ver en cualquier libro en el entorno. Además, una de las cosas que siempre nos gusta transmitir es que las plantas tienen indicaciones, pero tienen precauciones y tienen toxicidad. Y hay que ser muy cuidadoso con la toxicidad, porque los grados de toxicidad están en relación con la medicación que está ingiriendo la persona o con la fotosensibilidad que pueden tener esas plantas. Entonces, ese es otro de los parámetros que manejamos. Y uno muy interesante. Estamos acostumbrados a escuchar más de una vez que me mandaron, por un ejemplo, carqueja porque tenía un problema de erección. Pero no escuchamos que la persona que le recomendó la hierba le preguntó si era hipertenso. Entonces viene después con 18, 19 de presión porque la carqueja eleva la presión. Bárbaro, hay erección, pero entonces, esa es la otra cosa que planteamos cuando hablamos de precauciones y de toxicidades. ¿En qué pacientes no se debe indicar? O sea, no nos guiamos por la indicación. O sea, sirve para, no. ¿Y en quiénes no? Eso es muy importante. A lo largo de los años he visto por problemas principalmente de disfunciones sexuales, grandes elevaciones de presión, porque a nadie se le ocurre preguntar qué es lo que tenés, qué te pasa. Busquen por ahí el aloe, lo indican para todo, pero van a ver que ninguno de los aloes dice contraindicado en el embarazo porque estimula el músculo uterino y puede provocar aborto, contraindicado en las hemorroides sangrantes o en la gastritis erosiva porque disminuye el fibrinógeno de la sangre y provoca aborto, provoca sangrados. Sin embargo, miren, más lo indican para la gastritis erosiva. Eso es ser delincuente. Que eso, si nuestro país funcionara como corresponde, el Ministerio de Salud Pública en su control, tendría que estar prohibido. Clarito. Pero vamos a una cosa más simple. Las hierbas que tienen de todo yuyo. Entonces tiene un yuyo para esto, para aquello, vos qué sabés. Si te hace bien, si no te hace bien, si soy hipertenso, si no es hipertenso. Pero calma el ánimo, pero. Esa es una, además, las hierbas, esas tendrían que tener la firma de un químico farmacéutico para poder ser comercializada. Hay un decreto, ahora lo vamos a ver, por ahora no. Ahora hay un decreto de viejo, ¿no? De 56. Cuando vos vas a una herboristería y te dan el... ¿Qué quieres decir que somos del 56? Si no, digo viejo porque nunca fue cambiado desde un poquito. Pero esa que te dice, este es el preparado número 1, ¿con qué tiene? No, me tenés que decir que tiene, no lo podés comercializar si no me decís que tiene y abajo tiene la firma un químico farmacéutico. Entonces, más,
No se pueden vender hierbas en la calle, en la esquina del Ministerio de Salud Pública. ¿No? Por decreto, estamos hablando. Entonces, pero por lo menos nosotros tratar de no incurrir en ese error, porque si no lo seguimos estimulando esa posibilidad. Daniel, perdón, una consulta que me surge de esto. La parte de ciencias florales también surge obviamente de lo que es una base de la medicina china, ¿no? Sí. ¿Por qué en una técnica se usa solo la flor y en esto se usa todas las otras partes? Porque son dos cosas distintas. Mirá, Claro. vos podías agarrar, como he dicho, uno de los modos como fuimos desarrollando las esencias florales fue, hay todo un conocimiento a través de la planta que la flor lo resume. Exacto. Todo esto lo resumo, entonces podría haber todo esto en generar de todas las hierbas que tengan flores, podría generar una esencia floral. Y luego lo que hago es cuando viene que tiene problema de hígado, uso la flor de diente de león, para ver qué tiene dentro de sus indicaciones. El que tiene problemas de su aparato urinario, uso la flor del galio. Aunque lo que pasa es que entonces tengo un extenso muestrario de flores, pero ya usada específicamente con un sentido somático, más allá que se le va a agregar todo lo energético y otras emociones, podría usarlo desde ese punto de vista. O nos hemos acostumbrado a secar la planta, a conservarla con otras características, y luego, ¿qué pasa? Esa planta seca tiene una cantidad determinada de una serie de sustancias químicas que hoy están controladas, medidas pesadas, y por eso decir tantos gramos de hierba seca en tanto de agua, tantas veces al día. Entonces, esa sería lo que es la fitoterapia hoy. A nivel europeo, hay una sigla que es el SCOP, que entonces es la reguladora de todos estos componentes, y si te salís de esa regulación, entras en mala praxis, como sería acá medicar mal a un paciente. Entonces, están los preparados, graduados, están registrados con cada cuántos miligramos o gramos de una planta, y después vos tenés que esa planta tiene tal contenido en una serie de sustancias químicas, que por esas sustancias químicas se explican una serie de sus indicaciones, o la mayoría de las indicaciones están reguladas con eso. Entonces, esa sería la mirada de la fitoterapia. Pero tenés la otra mirada desde la parte floral, o a la parte de esencias florales le agregás el desarrollo de la fitoterapia, que a veces por ahí te vas por más a lo energético o a lo emocional, y te olvidas de que también tienen indicaciones somáticas. Sería esa idea, ¿no? Sí, siempre la complementariedad igual de la clínica. No, pero igual, yo me parece también que si uno va y plantea que toda esa energía y toda la parte de lo que representa la emoción de esa flor volcada, es decir, es la información de todas esas flores en un frasquito. Entonces vos decís, vos si no tenés que secar la planta, lo que dice Daniel, hay plantas que te juntan toda la planta, pero está contraindicada el bulbo, se usa el bulbo, se usa la hoja y no se usa el tallo. Entonces, la flor es como si fuera el resumen de toda la energía y la capacidad farmacológica y emocional que tiene la planta, volcada en un frasquito. ¿Se entiende, no? Es mucho más práctico andar con un goterito con la esencia floral, no andar con el yuyo, con todo, hacerte un tecito y todo lo demás. Si fuéramos a la práctica, pero no quita que vos uses las demás cosas. Esto, la fitoterapia como el floral, lo podés usar juntos. Es lo mismo que cualquier otra terapia. El masaje con la moxibustión, el masaje con la digitopresión, el masaje con la acupuntura, ¿se entiende? Que depende del uso, lo práctico, pero no podemos dejar de ver que justamente la flor es la que tiene toda la energía de esa planta, resumida en la flor, con toda la energía que tiene y con toda la parte emocional que transmite. ¿Ah? No más que por eso. Pero hay gente que quiere tomar una cantidad no quiere una gotita. Por eso ahí viene ese otro concepto. O primero estuvo la fitoterapia
y luego ahí sí hay que reconocer que es una creación de Bach en los métodos florales, porque hasta ese entorno la flor era como una infusión más. A partir de ahí es una solución solar que engloba toda la energía de la planta. Entonces, sería hace menos o un poco más de 100 años que se generó esa revolución. Que aparte, que con la fitoterapia muchas veces lo menos que usan es la flor, justamente usan el tallo y las hojas, o los bulbos, todo lo otro. se desecha. Y que por eso a lo largo de la historia, o se les llamaba chamanes o sacerdotes, curanderos, quienes iban trabajando con las plantas y tenían un conocimiento determinado de algunas plantas, y otro el conocimiento lo fueron viendo por que los animales consumían de esas plantas o se morían cuando las consumían, y bueno, a esa no había que comerla o había que hacerle a los enemigos, una cosa así. Y uno de los que lo trató de ordenar, fue, o a partir de donde se empiezan a ordenar las plantas, si bien hay pergaminos anteriores de los egipcios para acá, pero Paracelso fue el que trató de darle un código y un orden y hablar de que cada una de las plantas tenía un componente químico, y ese componente es el que se empleaba en la terapéutica. Bien. Nosotros hemos perdido, y ahora recién se está recuperando parte de todo lo que viene con la cultura maya, con la cultura charrúa, un gran componente de uso de las plantas, que cuando cayeron los españoles, y más que nada la iglesia, fue tratando de erradicar todo eso, porque como en vez de explicarles, porque no, por supuesto que no se hablaba de componentes químicos, sino que se hablaba